Familia, buenos días. Continuamos con la catequesis sobre la conversión pastoral y misionera de la Iglesia. Una Iglesia en salida, no clausurada en sí misma. La exhortación de Francisco está atravesada por el deseo vehemente de mover a toda la Iglesia a salir, a llevar la buena noticia de Jesús al mundo entero. Es el deseo de despertar en la Iglesia con la mayor fuerza posible el dinamismo misionero. En un número notable, Francisco describe lo que entiende por una iglesia en salida. Emplea 5 verbos escalonados en una especie de crescendo, en el que cada nueva acción supone las anteriores, porque sin ellas no se lograría. La iglesia en salida es la comunidad de discípulos misioneros que primerean, que se involucran, que acompañan, que fructifican y festejan. Evangelium Gaudium 24. Y luego va explicando el sentido que le da a cada uno de estos verbos. Primerear. La comunidad evangelizadora experimenta que el Señor tomó la iniciativa, la ha primereado en el amor. Primera de Juan 4:10. Y por eso ella sabe adelantarse, tomar la iniciativa sin miedo, salir al encuentro, buscar a los lejanos y llegar a los cruces de los caminos para invitar a los excluidos. El texto de la primera carta de Juan, al que alude, dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y envió a su Hijo para expiar nuestros pecados. Esta certeza de que Dios nos amó, que es lo primero que Él hace por nosotros, es la que el Papa traduce como Él nos primereó en el amor. A continuación, Francisco expresa esto mismo con el tema de la misericordia. La comunidad evangelizadora, dice él, vive un deseo inagotable de brindar misericordia, fruto de haber experimentado la infinita misericordia del Padre y su fuerza difusiva. Y concluye: atrevámonos un poco más a primerear. En otros pasajes de la exhortación, este tema aparece como la prioridad de la gracia de Dios, un tema que abordaremos más detenidamente en forma más adelante, pero que es bueno insinuar ya ahora. Francisco insiste hasta el cansancio de muchas formas que lo esencial del Evangelio es el regalo gratuito, inmerecido del amor de Dios. En referencia al anuncio del Evangelio dice: su centro y esencia es siempre el mismo, el Dios que manifiesta su amor inmenso en Cristo, muerto y resucitado. En toda la vida de la Iglesia debe manifestarse siempre que la iniciativa es de Dios, que Él nos amó primero y que es Dios quien hace crecer. 1 Corintios 3:7 y Evangelium Gaudium 12. La segunda acción de la Iglesia en salida es involucrarse, que el Papa presenta como la consecuencia lógica de la acción anterior. Amar porque nos sabemos amados previamente por Dios. Como consecuencia, la Iglesia sabe involucrarse. Jesús lavó los pies a sus discípulos. El Señor se involucra e involucra a los suyos, poniéndose de rodillas ante los demás para lavarlos. Pero luego dice a los discípulos: serán felices si hacen esto. Juan 13:17. La comunidad evangelizadora se mete con obras y gestos en la vida cotidiana de los demás. Achica distancias, se abaja hasta la humillación si es necesario, y asume la vida humana tocando la carne sufriente de Cristo en el pueblo. Los evangelizadores tienen así olor a oveja y éstas escuchan su voz. Evangelium Gaudium 24. Ese meterse en la vida cotidiana y ese tocar la carne sufriente de Cristo en el pueblo son un primer anuncio de un tema que Francisco desarrolla con bastante detalle y que retomaremos en el capítulo 5, que es el de la exhortación. El llamado a todos en el pueblo y en la Iglesia a hacernos eso, a hacernos pueblo, a ser pueblo.
Cuando el texto dice que las ovejas escuchan su voz, es decir, la voz de la comunidad evangelizadora, está aludiendo a una palabra de Jesús sobre el buen pastor que entra al redil, llama a cada una de las ovejas por su nombre. Estas oyen su voz y salen tras él, porque reconocen su voz. Juan 10, 3, 4. Aunque el Papa no lo dice explícitamente, se puede pensar que detrás de su afirmación está la convicción de que la comunidad evangelizadora solo conoce a las ovejas cuando se mete en el pueblo y toca su carne sufriente. Y solo entonces las ovejas podrán escuchar su voz que les anuncia el Evangelio. Amén.